Colón, quien nos brindará un saludo de apertura a este evento académico y cultural. Adelante, Magíster, bienvenido. Buenas tardes, licenciada Anabel, gracias. Buenas tardes, profesora Susana Vázquez, directora de la extensión de UDELAS en Los Santos, docentes, estudiantes y administrativos de las diferentes extensiones que nos acompañan en la tarde de hoy. En nombre de nuestra rectora, la doctora Nicolasa Terreros Barrios, nuestra vicerrectora académica, la doctora Doris Hernández, nuestro vicerrector de vida estudiantil, el magíster Eric García, y la vicerrectora de extensión, la magíster Lamet Mendoza, reiteramos la bienvenida a esta conferencia en conmemoración al mes de la etnia negra, la cual lleva como título Tambores y Cánticos. Tambores y cánticos que son símbolos culturales de los afropanameños. Estoy sumamente seguro que todos los presentes hemos escuchado y cantado nuestros cánticos congos y por supuesto que nos hemos movido al ritmo de los tambores. Pues cada uno de ellos tiene su significado dentro de la cultura afropanameña. ¿Y quién mejor que el licenciado Jorge Montenegro, quien le damos la bienvenida para ilustrarnos en un tema tan enriquecedor de nuestra cultura afropanameña? Conocemos la vasta experiencia del licenciado Montenegro en este tema, que seguro será del agrado de todos los presentes. Reiteramos la bienvenida a todos los presentes por parte de las autoridades académicas administrativas de nuestra Universidad Especializada de las Américas y un fraternal y cordial saludo a todas las hermanas extensiones universitarias desde la Coordinación de Extensión Universitaria y sus programas académicos. Gracias a todos. Muchísimas gracias, magíster Ricardo Herrar, por su distinguida compañía en este gran evento virtual que desarrolla la Universidad Especializada de las Américas, Extensión Azuero. En este momento daremos lectura de la ficha curricular del conferencista licenciado Jorge Aníbal Montenegro Góndola, a cargo de la profesora María González Sánchez, coordinadora de la Comisión de Celebración de la Etnia Negra en la extensión de UDELAS Azuero. Joven afrodescendiente apasionado por su cultura ancestral, sociólogo en potencia. Labora como investigador de la cultura congo para la candidatura del patrimonio inmaterial ante la UNESCO. Cuenta en su labor con más de 17 registros televisivos sobre el tambor y su espiritualidad. Propietario de la marca Yok Tambor. Ha logrado hacer presencia en espacios internacionales como Primera Cumbre de Líderes de América, festivales cinematográficos y embajador de la cultura afrodescendiente. Actualmente trabaja como investigador de campo en un proyecto regional sobre patrimonio cultural inmaterial afrodescendiente. Labora como gerente de cultura del municipio de la ciudad de Colón. Adelante, licenciada Anabel. Muchísimas gracias, profesora María González. Y Panamá heredó de los afrodescendientes un sonido muy especial, un ritmo que matizó el curso de la música en el país y que hoy es una manifestación viva de nuestro patrimonio cultural. Con gran regocijo recibimos al licenciado Jorge Aníbal Montenegro Góndola, quien nos ofrecerá la magistral conferencia Tambores y Cánticos, símbolos culturales de los afro-panameños. Adelante, licenciado, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero de todo, gracias por la invitación. Me levantan las manitos si pueden para saber si me están escuchando todos y todas. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Primero de todo, gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes y poder hablar un poco del tambor, el cántico, y más en este mes que para nosotros es sumamente importante, en conmemoración al mes de la etnia negra y a los 25 años que se conmemora también de la ley, y de todo el trabajo que ha hecho el tambor, los cantos, como símbolo afropanameño, o como esa
diáspora africana en nuestro territorio. Yo creo que es muy importante poder hablarles de los primeros episodios donde nosotros tenemos tambor en este territorio y al final todo ese bagaje cultural que se mantiene dentro de nuestro folclore. Nosotros, en ese proceso forzoso, ¿no?, de nuestra llegada hacia este territorio, en el pueblo de la ciudad del Nombre de Dios, Palenque, Santa Isabel, como primer territorio libre, ¿no?, de estas zonas, ahí se llegan los africanos, nuestros compañeros, nuestros compatriotas de esa África occidental, de esa África occidental donde se desarrolla un tambor que se conoce como cumbé. Cumbé, que viene de cumbia y que todo nuestro territorio nacional se le conoce. Pues ciertamente este cumbé, nosotros hoy día hablamos de cumbia santeña, cumbia chorreraña, cumbia darianista. Colón mantiene una cumbia, se llama cumbia costeña, que proviene de ahí, ¿no?, de esta estructura de 2 tambores, mujeres en círculo, dando vueltas, y esta estructura musical que se mantiene, pues es el primer ritmo que se toca en este territorio. Luego nosotros desarrollamos el ritual de los congos, que se mantiene una estructura de 3 tambores, que es una danza de rebeldía. En esa danza de rebeldía se mantiene pues simulación del tambor y del canto y toda la representación de todos nuestros hechos históricos. Seguramente aquí, hoy puntualmente podemos hablar de la música congo, pero no podemos dejar por alto que nuestro folclore viene de esa estructura de copla donde hay tambores y mujeres cantando. Eso es que nos explica y nos aplica que dentro de nuestro folclore nacional, en nuestro territorio, nosotros tenemos una pizca de afrodescendencia desde un baile de salón o desde un baile tradicional o desde un baile de labor. Decían grandes expertos que no había nada africano que ver gente bailando alrededor del tambor al movimiento de su son, y esto puntualmente puede ser una tuna. Esto naturalmente puede ser una cumbia. Esto naturalmente puede ser un congo. Nosotros en esta estructura de ese instrumento y hablar de la simbología, yo creo que puntualmente podemos partir conversando de que el tambor es un instrumento vivo y que su historia y su construcción es la misma en diversos territorios, con diversos nombres, pero con la misma cosmovisión y la conexión que nos da a todos. Y muchos yo creo que dirán, pero un instrumento vivo, ¿qué nos puede decir de un instrumento vivo? Puntualmente porque su tronco o su casco, como se le conoce, el caparazón, tiene que venir de un árbol que debe de estar vivo, que se corta en luna. Y esta luna es puntualmente porque las aguas bajan hacia las raíces y se da el corte. Eso es un elemento vivo, simbólico para nosotros. 2, porque tiene que ser esta estructura membráfona de una piel de un animal. Pero el animal hay que cazarlo, tiene que estar vivo, no puede ser un animal que hemos cogido muerto. Y 3, porque luego hay que coger las lianas para hacer todo el engarrataje del tambor. Este instrumento toma una semana, 3, 4 días, y ese instrumento comunica al danzante, al cantante, incluso a la persona que escuche la ejecución, que es imposible no quedarse quieto al escuchar un ritmo del tambor, independientemente de cuál sea. Este instrumento vivo que comunica y que conecta, los africanos lo utilizaron para dar un golpe a tierra, lo utilizaron para dar golpes que comuniquen cuando iba a haber guerra, pero también daban ese golpe de tambor que comunicaba esa herencia africana, de ese lenguaje artístico que todos nosotros interpretamos, pero que nadie nos enseña.
¿Qué quiere decirnos esto? Una música de lamento. ¿Qué quiere decirnos esto? Un tambor corrido. ¿Qué quiere decirnos esto? Un tambor atravesado, sea en una cumbia abierta o cerrada. Por el simple hecho de utilizar este elemento que comunica y que conecta y que es el corazón de nuestro folclore, nos da esa referencia que nuestras danzas, por más salón o tradicional que sean, tienen esa simbología africana dentro del folclore. Nosotros puntualmente podemos hablar de los cantos y de toda esa referencia que tiene poder transmitir ese hecho histórico y oral. Y aquí puntualmente podemos partir de hablar de que nosotros tenemos música de radio. Estas investigaciones que hemos hecho de música de radio es Panamá unido con la Gran Colombia, por eso que conocemos que muchos cantos de porro colombiano también se cantan en Congo o en otros ritmos. Por esa influencia de escuchar y de poder crear coplas. Pero también hay cantos que se crean por hechos históricos. Puntualmente, uno de estos cantos muy conocidos y famosos de todos los hechos, por ejemplo, es cantar Andrés, yo no lo hago más. Yo creo que es uno de los cantos de Congo muy famosos, pero Andrés era el corregidor del pueblo de Culebra, del distrito de Santa Isabel, y había un señor que se había cogido los cocos y se iba a enjuiciar. Y entonces, en el hecho histórico, las personas le decían, Andrés, yo no lo hago más, el que se tomó los cocos. Andrés, yo no lo hago más. Andrés, yo no lo hago más. Los cocos que me robé fue para cocinar. Andrés, yo no lo hago más. Este es un hecho histórico del pueblo de Culebra, que se le conoce hoy como el pueblo de Palmira. Dentro de la estructura de los congos, la cantante se le llama cigarra. Cigarra porque canta de noche, como el insecto este que hace mucha huida de noche. Y esta cigarra entonces decide pues crear una música de Congo al hecho, y por eso que sale nuestro golpe de Congo que dice, Andrés, yo no lo hago más, Andrés, yo no lo hago más, y el coco que me robé, lo cogí para cocinar, Andrés, yo no lo hago más, señores, qué penalidad. Y por más allá del todo el hecho histórico del suceso que nos narra y que ha sido la herramienta que hoy día hemos mantenido para poder reconocer esa resistencia de nuestro pueblo, el canto, hablar de nuestros cantos y de todo ese sentido que tiene y esa melancolía, es la conexión de ese sentimiento en una trilogía de 3, en una investigación que hemos realizado, que podemos partir de hablar cantante, tambolero y danzante. Y esta trilogía no solamente es de la cultura congo, sino de todo el folclore panameño, que es una conexión de la cantante narrando, pero que conecta con el tambor y conecta con el danzante. Esta trilogía de 3, ¿qué hace? Innatamente nosotros vemos desde esta óptica investigativa del patrimonio inmaterial que nuestras cantantes se inclinan y le cantan al oído al tambolero. Y el tambolero desde ahí o seca o repica o puja, que eso acá se le puede conocer como tambor hondo, tambor seco o como tambor quinto. Y este tambor a tierra que debe tocar el piso conecta con el danzante que baila descalzo. Y bailar descalzo es por la conexión que tenemos con la naturaleza. Esta conexión que tenemos con la naturaleza lo que nos crea una cosmovisión, porque seguramente nuestras danzas son en círculos. Y mantener esta estructura de nuestras danzas en círculos, más esta trilogía que le acabo de explicar, independientemente de los etnónimos que haya musicalmente sobre el tambor y su ejecución, tiene una simbología. Esa simbología de conexión, esa simbología de una espiritualidad africana en la cual nosotros no podemos
dejar por alto, porque seguramente cuando estos 3 o 4 ejes se conectan, nos da esa energía inmaterial, intangible, que no se puede tocar y que pasan otro tipo de cosas. Y cuando decimos que pasan otro tipo de cosas, son conexión, energía, lenguaje, transición. Y en esta transición, lenguaje y esta cosmovisión que se mantiene dentro de nuestro folclore, obviamente que es esa cultura africana. En cada repique, en cada puje del tambor, en cada estructura que nosotros tenemos de triología, y saber que lo que hoy día nosotros mantenemos acá como folclore, como cultura, no es necesariamente creado desde nuestro territorio. Nosotros somos muy regionalistas, muchas veces en comentar, pues esto es de Colón, esto es de Darién, esto es de Chorrera. Claro, por todo ese proceso histórico que hemos pasado, pero cuando nos ponemos a revisar sobre la cultura afrodescendiente o la cultura descendiente de África, puntualmente del África occidental, vemos que todo lo que tenemos es un bagaje y es un seguimiento a toda la riqueza que hemos heredado africana. Y que la estructura que hoy día estamos conversando aquí como tambor y simbología en esa cultura africana, en esa cultura afropanameña, es una estructura que se mantiene en diversos territorios que quizás muchos de estos no se autoidentifican afrodescendientes, pero que mantienen esta estructura que nos da esa conexión y que no podemos dejar de pasar por alto. La estructura matriarcal que nuestro folclore puntualmente nos da dentro de la cultura Congo, que es patrimonio cultural y material de la humanidad, es una cultura que se rige por una mujer, que es la reina, que se le conoce como María Merced. Y este nombre se le da por las Virgen de las Mercedes. Y dentro de esa estructura también hay un rey, y este rey se le conoce como Juan de Dios, que da referencia a San Juan de Dios. Dentro de esa estructura se mantiene un pajarito que se le conoce como un pujorite, que es hijo de la reina, pero no con el rey. Y dentro de esa misma estructura hay otra persona que en el palenque, en el futancho. Yo creo que una pregunta muy interesante que nos hacen siempre cuando hablamos de estos tipos de temas puntuales es ¿y cuál es ese dialecto o la lengua? Porque nosotros no hablamos directamente patuá o inglés. Y es este dialecto, esa lengua congo, que no es una revesina, que son palabras en vocales que terminan cerradas, le dan vocales abiertas. Y por ejemplo, compañero quiere decir cumpuñete. O curia paterna quiere decir ven hacia acá, que es la lengua de los congos, que se crea en ese proceso de que los españoles no se den de cuenta de lo que nosotros conversábamos. Este estilo de gobernanza dentro de nuestro territorio es porque nosotros venimos de reyes y reinas. Nosotros no nacimos esclavos, nosotros en un proceso forzoso quedamos en este proceso de esclavitud y que siempre es reconocido que somos personas libres. Esto puntualmente, ¿a qué nos lleva? A ese sincretismo religioso. Y todos los nombres que le acabo de mencionar son en una referencia a santos de la Iglesia Católica. La Virgen de las Mercedes, San Juan de Dios y otros. Esta corte matriarcal es la que se mantiene en una estructura simbólica para nosotros dar la ejecución del tambor y nuestros cantos. Es ese gobierno matriarcal y por eso que cuando ustedes ven los conjuntos folclóricos o los grupos de palenque, hay una mujer que tiene una corona, esa es la reina, y un caballero que tiene una corona, ese es el rey. Y se mantienen 3 tambores.
Estos tres tambores significan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un concepto de la persignación de la cruz, de ese sacramento que se mantiene dentro de esta estructura simbólica. ¿Qué pasa? Nuestro folclore o en esa simbología cultural, o en ese bagaje cultural afropanameño, yo creo que nosotros observamos mucho que cada vez que se ejecuta un baile se hace una reverencia. Esa reverencia es al tambor, es al instrumento, por la simbología que mantiene en esta estructura. Sea que en algún pueblo se ve una caja, sea que en algún pueblo se mantiene tres tambores, sea que se llame pujador, repicador, claro, o sea que se llame hondo, seco y quinto. Esta simbología es de reverencia hacia el tambor, es de respeto y es la que nos marca pues el inicio de esa danza, el inicio de esa cosmovisión que se va a desarrollar después del toque del tambor y la conexión con el danzante. Desde ahí partimos que nuestro folclore mantiene mucha simbología, mucha cultura africana, mucha cultura afropanameña, porque esto no puntualmente se ve en los territorios solamente que se identifican afrodescendientes, sino esto se ve en todo el territorio nacional donde haya un tambor y se desarrolle folclore. Puntualmente que debemos de reconocer que esto viene de ese proceso de hablar de 500 años de la construcción del ferrocarril y del canal, y que viene de ese bagaje, de ese hecho, desde cuando a nuestra gente la traen del puerto de Palo y se acentúan en Ciudad del Nombre de Dios, en Palenque, en Pacora, en Chepo, en la Lagarterita de la Chorrera, en Antón y en otros territorios. Estos territorios, ¿por qué yo los menciono? Porque seguramente cuando se hablaba de Congo se decía solamente Colón, o cuando se hablaba de tambor, africanidad o negritud, era solamente estos territorios. Cuando nosotros hace 6 años empezamos la investigación para la candidatura de los Congos como patrimonio cultural y material de la humanidad, en esta investigación nos dimos de cuenta de elementos muy puntuales, como cuáles, que la palabra pollera viene de las criollas nacidas en América, que recogían los pollos, que son nuestras mujeres criollas. Y que independientemente que esta palabra se utilice para todos los territorios, viene desde esa época, donde nuestras mujeres, en ese proceso, entonces se le llamaba pollera y desarrollaban este traje, lo construían y entonces ejecutaban nuestras danzas, nuestros bailes. Nosotros puntualmente, para el desarrollo del escuche del tambor y todo ese significado que se mantiene, siempre nosotros hablamos sobre una energía de transición que se mantiene dentro de esta cultura, por ejemplo, el mamonio. El mamonio no es más que una persona afrodescendiente haciendo simulación a ese proceso forzoso y representa el español, pero que se pone una máscara, que se pone un traje rojo con negro, o negro todo, o todo rojo, que representa sus años de danza y que representa al hombre opresor. Esta persona tiene un día puntual donde él debe de salir porque nuestra cultura Congo inicia el 20 de enero, que es su temporada, y termina el miércoles de ceniza. ¿Por qué le comento todos estos datos? Porque seguramente todos estos son elementos muy importantes para el desarrollo de nuestra cultura, así como otros elementos que se mantienen en todo este bagaje cultural africano, pero que no podemos dejar por alto de que todo esto se desarrolla en el centro de un elemento. ¿Y cuál es el centro de un elemento? Es el tambor. El tambor es el centro del desarrollo de toda esa cultura y ese folclore que mantenemos. Nosotros, hoy día, reconocemos que el tambor es ese instrumento, más allá que nos conecta
que es ese centro, ese cosmos que hay y que se mantiene pues dentro de esa simbología, se mantiene dentro de esa representación africana desde nuestras deidades y de todo el concepto de comunicación con nuestra gente que se mantiene. Hoy día podemos tener algunos temas por el uso del material, podemos tener el tema sobre su confección, hoy día podemos tener el tema por sus medidas, porque la cultura no es estática y se ha movido, que eso quiere darnos a entender que hoy vemos personas con tambores de estatura más pequeña, con materiales confeccionados pues sofisticados, y quizás en esa viabilidad que ha tenido la cultura se han perdido sonidos, se han perdido conexiones que se mantienen cada vez que nosotros llegamos a una comunidad. ¿Por qué cuando llegamos a una comunidad? Porque cuando llegamos a una comunidad todavía se mantiene esa estructura de tambor a tierra que nos dejaron nuestra gente negra. Esa estructura de tambor a tierra es que el tambor, para ejecutarse, tiene que tocar el piso. Y que cuando escuchas el resonar del tambor, sientes que la tierra vibra. Ya no podemos hablar puntualmente de folclore, de cultura, sino tenemos que hablar de energía y de conexión. Y eso es nuestra madre África. Nosotros en Panamá hablamos mucho del folclore, nosotros en Panamá hablamos mucho de la cultura y hablamos de elementos puntuales, y este tipo de conversaciones sobre la simbología y de lo que representa la música que hoy escuchamos, nosotros no lo conversamos. Nosotros no conversamos sobre nuestra espiritualidad y conexión, ni de nuestro sincretismo religioso. Y puntualmente sobre un hecho tradicional que pudiéramos hablar es que luego del miércoles de ceniza, que se da el último toque de tambor en los pueblos, de tambor congo, nuestras abuelitas no quieren bulla en los pueblos, porque entra el proceso de cuaresma. Y consideraríamos, ¿y qué se toca o qué se ejecuta? Es el cumbé, que es la cumbia, que se sigue manteniendo, que sigue manteniendo esa voz africana en nuestro territorio. Y el pueblo madre de la cumbia, en el distrito de Santa Isabel, es el pueblo de Nombre de Dios. Y cada comunidad mantiene su cumbia. Pero quiero decirles hoy lo más curioso, y es que todas las cumbias se bailan en círculo, en todas las regiones. A donde vayamos y sepamos bailar cumbia y nos paremos y nos inviten a bailar, sea un acto de inauguración, sea en un conjunto, sea en un pueblo, lo primero que te dicen es, se baila en círculo. Y ese es el símbolo más grande, apreciado, que nosotros mantenemos desde siempre, porque ese es el que crea la cosmovisión. Y naturalmente nosotros llegamos a la clase de educación física, ahora saltándome un poco sobre la cultura y el folclore, y nuestro profesor de educación física nos dice, pónganse todos en círculo. Y cuando vamos a una coreografía de un 15 años y nos quieren dar una directriz, el profesor de danza o el profesor de baile urbano o el profesor que va a hacer todo el montaje coreográfico, lo primero que nos dice es, pónganse todos en círculo. Ese círculo que nosotros, en ese proceso de alegría, de festividad, nosotros invisibilizamos desde un concepto de una simbología y lo vemos solamente como una posición. Como una posición en decir, pongámonos todos en círculo y bailemos. Pongámonos todos en círculo y cuando nos dicen que vayamos para el otro lado, iremos hacia el otro lado. Pero que en esa alegría y en esa postura de este círculo que se mantiene, hay una conexión entre todos y todas, una conexión entre el músico y la cantante, una conexión entre la que saloma y la que hace coro. Y es que cuando la presentación o el hecho folclórico
queda exitoso en el escenario es por ese conjunto de símbolos en equipo, no desde la unidad, porque dicen, fue bueno, con mucha energía, pero se logró en equipo por esa conexión de todos y todas. Nunca dicen luego de un hecho cultural, la cantante lo hizo bien y el danzante no. Y es por esa energía y esa conexión que se da entre todos. Nosotros la cultura africana incluso la aplicamos como proceso de terapia, y esto se ha dado mucho en los conjuntos de instituciones, donde obviamos esa parte de simbología africana y lo que hacemos es que constituimos un conjunto y todos los viernes a las 4 de la tarde, todos nosotros como funcionarios vamos al conjunto y vamos a la práctica. Pero es un momento de descarga de energía, más allá de ir a bailar y de cómo vamos a dar a la piedra. Es un momento pedagógico de coordinación motora cuando el profesor te dice o si para la izquierda o si para la derecha, pero más allá de eso, lo que nosotros percibimos desde esa óptica africana es descarga, energía, conexión, transición y ese lenguaje artístico, compañeros y compañeras. Yo quiero que conozcan, aunque sea de su conocimiento, que el único lenguaje que no nos enseñan, pero que todos interpretamos, que todos hablamos y nos podemos comunicar, son las artes. Desde esa perspectiva de lo que tú consideras. Y nadie te puede decir lo contrario. Nosotros puntualmente cuando vemos o escuchamos el ritmo del tambor, a ese sonido que no podemos oír, huir, nosotros vemos la persona que dice, pero yo no sé bailar, pero no pueden dejar el pie quieto o tranquilo. O podemos hacer un ensayo, montamos 50 personas en un bus y que empiecen a tocar un tamborito y seguramente tú ves gente que quiere moverse, pero no sé cómo. O se mueven los pies o mueven la mano o no se pueden quedar quietos. Eso no es normal, aunque lo hemos normalizado, aunque nos ha pasado por un proceso de pena. Yo no me voy a parar a bailar porque yo no sé. Y cuando la persona se para a bailar, queda en una festividad. Nosotros lo vemos desde 2 puntos de vista. Desde la festividad, que sí, la profesora se paró a bailar, los profesores y los compañeros se pararon a bailar, pero también desde la óptica de esa resistencia y ese diálogo o ese movimiento corporal que no se puede contener cuando escuchas el ritmo del tambor. Y estoy hablando del ritmo del tambor, de cualquier ritmo, porque el símbolo o el elemento vivo es el instrumento que solamente tiene que tocar el piso y una persona tiene que ejecutarlo. Y que esa persona luego tiene unos procesos. Y como estamos hablando de energía, esta persona queda un poco drenada, queda un poco cansada, y así lo llamamos en nuestra naturaleza. Ay, el tambolero está cansado. ¿Y cómo tiene esa mano? ¿Será que no tiene callo? Ese tambor sonaba duro. Se repicó en todo el salón de conferencia. Sí, porque ese es nuestro diálogo folclórico natural, de alegría ver una expresión. Pero ahí hubieron elementos transitorios en que este individuo llega a un episodio que se llama clímax, que hace una ejecución del tambor y que luego si usted le dice vuelva a tocarlo de nuevo, no lo puede volver a tocar porque pasó solamente en el instante. Esa es la cultura de nuestro pueblo. Eso es lo que hacían nuestros abuelitos y nuestras abuelitas, que tocaban hasta las 4 de la mañana, que prendían esa tuna y se quedaban dándole vuelta el reloj. Eso es la conexión africana.
Eso es lo de nosotros, por quiénes somos y por qué y por cómo y todo lo que hemos logrado. ¿Qué pasa puntualmente en esto? ¿Y por qué se da con esta energía? Porque no puede ser de la nada, porque nada es por la nada. Nosotros somos cimarrones. Nosotros tenemos sangre de resistencia y resiliencia. Y todo lo que hemos obtenido ha sido sobre una lucha. Nuestros libros o programas sobre la historia de este territorio no habla de nuestras historias. Nuestras historias las conocemos en los pueblos, en las investigaciones que nos mandan nuestros profesores, que tenemos que ir a la comunidad y hablar con nuestra gente, con esos secretos que tienen nuestra gente, que solamente ellos saben y que se comparte cuando se prende el rancho y se empieza a tocar el folclore o la cultura. Y yo creo que nosotros estamos en un tiempo puntual, porque hablar de todo esto no lo podemos encasillar solamente a la cultura afrodescendiente. Lo tenemos que encasillar a los símbolos afrodescendientes dentro de nuestra cultura. Porque esta es la estructura que utiliza todo este territorio. No hay otra. Esto es la estructura que se mantiene. Chiriquí, Los Santos, Darién, Antón, la Garterita de la Chorrera, Palenque, El Guabo, Las Tablas. No hay otra estructura. No hay otra estructura, tanto que nuestra forma de canto viene de un concepto de copla, donde se habla de un atravesado, un corrido y un terrible, y es la misma jerga en nuestros territorios. Hoy día, nosotros en ese proceso de todos estos elementos, hablando de los cuentos, acá en Colón hubo una conferencia del gran profesor Noris Boris Cóndola. ¿Cuál fue el trabajo que hizo esta persona? O como Apolonia Costa, colonenses, historiadores. La cultura congo viene de un concepto de ritual, el ritual de los congos. Pero hace 20 años no podíamos estar hablando de estos temas como hoy lo estamos hablando. Y ahí lo pusieron los cuentos de los congos, el sabor de la guava, y en estos libros se hablaba de nuestro ritual. Porque en la carpeta del libro o en la cara de la presentación no se podía decir ritual, porque si no, no se iba a vender, no iba a entrar a los colegios, no iba a entrar a la universidad, porque decía ritual. Y sí que ellos empezaron a poner el rebellín de los bumbales. Ellos empezaron a ponerle el compañero de ella y ponían fotos, pero dentro de ese libro el contenido era toda la riqueza y el bagaje africano dentro de nuestra cultura. ¿Y qué pasaba? Se narraban los cuentos. Nosotros tenemos el Paseo Central en la avenida Colón y había un colombiano y el colombiano iba caminando y se iba tambaleando de un lado a otro y la cigarra vio el hecho. Y entonces ella dice, un colombiano, un 6 de mayo, se pegó una juma con Herrerano, y ay, 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 yo me vengo cayendo, ay, 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 de la juma que tengo, yo no encuentro la llave para entrar a mi casa. ¿Y qué pasaba? Que esta persona llegó a la casa, se metía la mano en el bolsillo, pero no encontraba la llave. Y por eso sale ese verso. Y que se venía cayendo porque se iba tambaleando. Y esto nosotros lo denominamos música de parranda. Esto es nuestra música de parranda, porque viene desde un hecho jocoso. Y no podemos perder el sentimiento de nuestras mujeres desde esta cultura matriarcal, que cuando los hombres iban a salir en la embarcación desde el pueblo de Culebra o Miramar hacia el muelle de Forríbar, en Colón, que las embarcaciones tomaban tiempo en llegar, ellas entonces le cantaban, moreno, no te vayas,
te lo pido. Moreno, no te vayas de mi casa. Y esto le dijimos que eran nuestra música de sentimiento, nuestra música de enamoramiento, porque tenía todo un concepto de tristeza, pero era que del hombre que se iba. Y también nosotros tenemos estas músicas puntuales que mantienen un hecho, como en el pueblo de Palenque, donde nuestras palenqueñas cantaron: que viva Palenque, que vive verdad, ya no tomaremos el agua salada. ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está, por Dios? A última hora fue que apareció. Y es que en el pueblo de Palenque no había agua. Y entonces llegó la bomba. Y por eso que se canta que viva Palenque, que viva de verdad, ya no tomaremos más agua salada. Porque entonces cuando llega la bomba, se instala el acueducto y todo el mundo ya va a tomar agua. Y no va a ser el agua de la mar. Yo creo que hay un canto muy famoso que es como el himno emblemático que nosotros tenemos, que es sobre el hecho de Santa Isabel, que es isabelino. Y este es: vino viento frío y quiso ayudar. Llamaron a Palenque y no pudo hacer nada. O sea, llamaron a Palenque, al pueblo de Palenque, y no pudo hacer nada. Y nuestra gente isabelina dijeron: ahí vengan mujeres, ahí vengan a ver las desgracias de mi pueblo, de Santa Isabel. Es el hecho narrado de lo que sucedió. Y Santa tiene lo que yo quería: una buena puerta, agua y tubería. Y el coro de la copla es: hola, 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 hola de la mar, mi Santa se está quemando por falta de agua. Y ahí Santa tenía lo que yo quería, y una buena puerta, agua y tubería. Estos son hechos históricos de nuestro pueblo que se mantienen, esa simbología y esa conexión. Este ha sido la estructura para poder sostener nuestra historia por medio de los cantos. Nosotros acabamos de escuchar cantos terribles, que son cantos corridos. Y nosotros tenemos en esa estructura de simbología tambores atravesados. Puntualmente, lo que pasa en la provincia de Colón es que para la costa arriba se escucha más tambor corrido y para la costa abajo se escucha más tambor atravesado. Cuando llegas a la costa abajo, entonces escuchas: yo lo la, Panamá primero va. Yo lo la, Panamá primero va. Que es una referencia al pueblo y a Panamá, pero en un concepto de una música de 3/4, o sea, es más rápido. Y dentro de esos cantos también se mantiene: ay, dame la mano, prima, no puedo, prima, porque la tengo enferma y después me la lastima. Dame la mano, prima, yo no te la puedo dar, porque la tengo enferma y me la vas a lastimar. Esta música es en ritmo de tambor atravesado. Y luego, nosotros no podemos dejar de alto nuestro primer golpe de congo o nuestro primer golpe de tambor, ¿no? De congo, que es el cumbé, que es una cumbia costeña. ¿Y qué pasó en nombre de Dios? El señor entró a la montaña con su amigo y pensó que le había sacado la cápsula de la escopeta. Lo apuntó y lo disparó y lo ejecutó. Lo mató. Eso pasó. Eso es un hecho real en el pueblo de nombre de Dios. Todo el mundo quedaba impactado. Y decían: José Antonio Molinar, ¿por qué mataste a Salazar? Y él respondió: yo no lo hice de adrede. Yo lo hice fue por jugar. Yo lo vi, ese fue el diablo y yo lo vi. Y la copla de este hecho es: hermanito mío, Kiribí, ya llegó la hora de morir. Yo no lo hice de adrede,
Yo lo hice fue por jugar, hermanito mío Kiribí, ya llegó la hora de morir. José Antonio Molinar, porque mataste a Salazar, hermanito mío Kiribí, ya llegó la hora de morir. Son nuestros hechos. ¿Qué pasa con la simbología y la cultura? ¿Y qué pasó? Y es el pensamiento de un análisis que nos podemos llevar y luego reflexionar. Como le pasó a Boris Apolonio Acosta y a muchos escritores donde no podían poner esta palabra puntualmente de ritual de los Congos y empezaron a poner sabor de la guava y otras terminologías, pero tenía ese valor africano dentro del texto. Es que nuestra gente y nuestra cigarra a crear los cantos congos, las cumbias, le crean desde el hecho histórico. Pero el hecho histórico es el delivery. Lo que se mantiene en estructura es la simbología y lo que representa. Más allá de la palabra bonita, más allá del hecho romántico, del hecho jocoso, más allá de todo el suceso histórico de nuestro territorio, lo que siempre nos va a conectar a todos los territorios donde suena un tambor es el símbolo de lo que representa. Sea que aquí se cante en corrido, que en Aguadulce, en Azuero, en Chiriquí se canten atravesado. Y Aminta Núñez, una investigadora folclórica, nos habló incluso de la actualización del Congo. Porque ¿qué pasa? Nosotros desde Santa Isabel hasta Río Indio, Miguel de la Borda, que queda muy cerca de Antón y La Chorrera, se sigue tocando Congo. Y se siguen manteniendo la misma simbología, pero con otros elementos. O sea, que mañana, si ustedes se quieren vestir de Congo, directamente de uno de estos pueblos, ustedes deben de ponerse un sombrero de labor, no una flor. Ustedes deben de ponerse una pollera corta, que se llama pollerín. Ustedes deben de ponerse, los caballeros, sombrero pintado. Porque también hay una mezcla en ese proceso de colonización muy importante que no hablamos mucho, que es la unión del indio con el negro, del indígena con el negro. Y aquí yo tengo que reconocer que este territorio nosotros los africanos no lo conocíamos. Los que conocían este territorio eran los pueblos originarios y que fueron nuestros grandes aliados. Porque nosotros subimos a las montañas y arriba de las montañas nosotros establecimos nuestros gobiernos que se llaman palenques, jutanchos. Y desde ahí entonces nosotros empezamos a construir todo ese bagaje africano. Cada vez que se termina un golpe Congo, cada vez que se termina una exposición de los Congos, nosotros vemos una canción que se refiere a una vientofriana que se llama Tomasa, donde tú ves que las personas cantan se va Tomasa, se va Tomasa, se va, ay yo no quiero, se va que ella se vaya, se va Tomasa para su casa. Es una música de cierre, es una música de despedida. Y entonces nosotros, en esa simbología del canto, tenemos esta diversidad donde decimos, esta música es de lamento, esta música mantiene hechos históricos, esta música es de parranda, esta música es tradicional y esta música es de radio. Y una música de radio puntualmente es Amalia Batista y Amalia Bayombe, que tiene esa negra santa que amarra a los hombres. Ella no me amarra a mí porque no me da la gana. Le tiro la palangana y yo le doy con el guapachán. ¿Por qué música de radio? Porque esta música está grabada en son cubano,
porque esta música está grabada en orquestas de salsa. Y aquí viene el elemento más puntual importante, que es cómo nosotros en los pueblos, escuchando una música que mantenga un hecho cultural de un territorio, representa tanto para nosotros, o también me ha pasado y la acojo y la adapto a mi ritmo. Por eso que pasa que nosotros podemos escuchar en cualquier atuno, en cualquier tamborito. Mi abuela tenía una máquina moderna y ella cose sin aguja, la máquina de mi abuela. Porque aquí todas nuestras abuelitas cosieron a mano. Y seguramente que cuando llegó la máquina eléctrica, todas quedaron sorprendidas. ¿Por qué? Porque no se veía la aguja, porque era veloz, porque era corriente. Y esa era la máquina moderna. Nosotros hemos recopilado en este corto tiempo que hemos conversado elementos muy puntuales y yo creo que hemos desconstruido el pensamiento de decir esto es de este territorio, sino decir la simbología afropanameña en la cultura de nuestro territorio se mantiene en todo lo que conocemos como cultura y folclore. Porque se da en esa estructura que nos dejaron nuestros ancestros y nuestras ancestras. Que se da en esa estructura laboral administrativa, que se da en esa cultura laboral de gobierno. Porque nuestra gente fueron gobiernos en territorios. Por eso que le explicaba sobre la rey y la reina. Porque ellos eran los gobernantes del territorio. Y el palenque es todo el pueblo, no solamente una casa o un chiquero. Entonces, yo espero que esta caja de herramientas que hoy hemos conversado sobre la diáspora africana, sobre elementos puntuales, pueda ser utilizado en todo ese diario vivir y que nosotros conozcamos que cada vez que vamos a un espectáculo folclórico o cada vez que vamos a una apertura o cada vez que vamos al teatro y vemos un elemento que se llame tambor, ahí está África, ahí está nuestra gente y ahí está toda la lucha de nuestros abuelitos y abuelitas que desarrollan un folclore en todo este territorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Jorge Aníbal Montenegro. Excelente presentación. Qué vasto conocimiento nos ha compartido en la noche de hoy en esta gran sala donde se encuentran reunidos docentes, estudiantes y personal administrativo. Gracias a las luchas de distintas generaciones, nuestros ancestros lograron un espacio especial en la humanidad y en la razón de aquellos que creen en la igualdad, en la tolerancia, el amor y la paz. En este contexto iniciamos una sesión de preguntas y respuestas con nuestro distinguido conferencista, licenciado Jorge Aníbal Montenegro Gondra. ¿Tenemos alguna pregunta en la sala? Estamos en este momento. Bien, en este momento nuestra querida directora, profesora Susana Vázquez, nos ha levantado la manito. Adelante, profesora, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Hay que felicitar al licenciado Jorge Montenegro por esta exquisitez de tema que nos acaba de desarrollar. Mi pregunta va enmarcada hacia la forma de bailar la cumbia. Usted bien hizo alusión a que la cumbia necesariamente o tradicionalmente se baila en esa forma circular. Y es sabido que esa forma circular tiene su principio místico. ¿Cuál sería su opinión en torno a estas rupturas de ese esquema de baile de cumbia cuando se proyectan
en un escenario de todo amparada en que es una proyección del baile. Que ese misticismo que se mantiene como círculo tradicionalmente, o cómo podemos nosotros comprender entonces ese momento de ruptura de la forma circular a otros esquemas que por lo general llenan la belleza de un escenario, por ejemplo. Por favor, al respecto. Bueno, gracias, Sí, directora. antes, licenciado Jorge, me permite, antes de que nos responda nuestro gran expositor de la noche de hoy, queremos agradecer a todos los que se encuentran en la sala, por favor, apagar los micrófonos y solamente quedar el micrófono de la persona que está haciendo la pregunta y nuestro expositor, para que no se escuche la interferencia. Gracias. Adelante, licenciado Jorge. Bueno, primero de todo, gracias, profesora, por la pregunta y también por tenerla acá, ¿no? En la conferencia. Pues yo soy muy joven, pero vengo desde una formación muy tradicional, ¿sí? Y a la cultura se le ha agredido, y se le ha agredido en plasticidad. Esta agresión ha sido tan grande que hoy día nosotros utilizamos otros términos y no cultura. Porque decimos, la cultura es la que está allá en la comunidad, en el pueblo, y no lo que se mantiene en un escenario. Yo parto de que estas personas que han intentado asesinar todo un hecho cultural van a llegar a retroceder, porque hablar de la simbología es más allá de hablar de la belleza de un escenario. Entonces, nosotros en esa lucha de poder recuperar o de darle el valor a elementos, y cuando digo darle valor a elementos es porque aquí no se habla sobre los símbolos culturales. Aquí lo que se habla es sobre la plasticidad que ha abrazado a la cultura. Yo creo que hablar de los símbolos y con este tipo de iniciativas vamos a empezar a deconstruir ese concepto de que podamos ubicar en tiempo y espacio cuando se da la presentación de nuestro hecho cultural. Y que tengamos muy claro, porque una cosa es cuando lo desarrollamos y no tenemos claridad del símbolo, y otra cosa es cuando lo desarrollamos, pero tenemos claridad del símbolo, tenemos conciencia sobre lo que representa. Seguramente si nuestros compatriotas estuvieran muy claros de la simbología y lo que representa bailar una cumbia en círculo, nunca dejarían de bailar la cumbia en círculo, pero ahora la bailan en cuadro, ahora la bailan en punta. Entonces, vamos a seguir, y yo quisiera primero darle gracias a ustedes porque se han atrevido a que nosotros podamos tener vocería en hablar de ese elemento cual no se habla. Seguramente este conversatorio podría ser de la belleza del folclore o de la afropanameñidad dentro del folclore y no de la simbología. Entonces, seguramente, profesora, con la responsabilidad que todos nos llevamos después de escuchar esta masterclass, es de que cuando vayamos a bailar cumbia, la bailemos en círculo. Muchas gracias, Jorge. Excelente. Bien, continuamos. Aquí me habían levantado la mano, nos acompaña Luis Alberto. Adelante, por favor, con su pregunta. Jorge, en la línea de lo que estaba mencionando, el tema de la cumbia, quieren bailar cuadrada, triangular, en forma de... Estamos con personas que son de lo que se llama creativo, eso que le gusta la
lo que le dicen plasticidad y todo lo demás, que se creen personas que tienen todo el conocimiento del mundo, pero que dicen que se dan esa licencia por proyección artística. Como nosotros, lo que somos los grupos de proyección folclórica más tradicional, cómo podemos combatir esa idea, por decirlo así, que es lo que se ha apoderado mucho de los grupos de presente. Gracias, profesor. Profesor Luis, gracias por la pregunta. Yo lo primerito que considero que tenemos que hacer, miren, el elemento cultural y aplica para la sistematización de nuestro diario vivir es tener los conceptos claros, ¿sí? Porque yo creo que cuando hablamos de cultura no debemos de hablar que si está bonito, que si está feo, o que si así no se va a presentar bien, o que si así se va a presentar mal. Sino decir, es que esto se va a bailar en círculo por lo que representa. Y desde ahí vamos haciendo como ese camino de reflexión de la lucha de nuestra gente y de lo que representa hacerlo de esa forma. Bueno, seguramente hay un grupo o hay personas que lo que han hecho es bailar cumbia de toda la forma menos de la forma correcta, donde ellos comentan de que esto es arte, de que esto no es estático, de que esto se mueve. Pero quiere que le diga algo. Nosotros no estuviéramos hablando que si la cumbia se baila en círculo o si se baila en cuadrado, si el pueblo lo aceptaría, porque ya lo hubiéramos aceptado, que está bien que lo bailemos en cuadro, porque todo parte también de la aceptación o la evolución del territorio. Y si hoy día aquí estamos hablando sobre que por qué se está bailando así y no de la manera original, es porque no hay aceptación. Y esa aceptación empieza a construirse de cuando la gente conoce qué representa hacerlo de esa forma. Entonces, yo creo que ahorita mismo, como se encuentra el sistema cultural y el conocimiento de nuestra gente, es más bonito llegar a un espacio y sentarme a, a, a apreciar o a vivir una experiencia donde se hable de contenido cultural, más allá de la belleza de ponerlo escenográficamente bonito. Entonces yo le doy como esa bandera de que nosotros sigamos, y es que lo van a ver muy normal. Lo van a ver que, pero tiene esa pollera tradicional así, o ¿por qué ahora el bastón no le vamos a poner esta forma? Y son alteraciones, son fenómenos, eso pasa en un largo de tiempo. Y los grandes guardianes del patrimonio, que son nuestra gente, en los pueblos lo siguen haciendo de esa forma natural, porque hay otro concepto cultural que es la conexión, que son los símbolos. Entonces, sigamos con esa lucha, sigamos como con esa bandera, no dejemos de hacerlo. Seguro yo les digo que llegará un momento donde todos los bailemos en círculo, porque siempre se retrocede, siempre se retrocede. Muchísimas gracias, licenciado Jorge. Les tenemos también unos saludos de los participantes que se encuentran en la sala con nosotros en la noche de hoy. A continuación procedo a leerlos. La profesora María González nos comparte la extensión de Azuero. Desea expresar su más sincero agradecimiento a los participantes que hicieron posible la realización de la conferencia en celebración del mes de la etnia negra 2025. Su presencia y participación activa no solo enriquecieron el evento, sino que también contribuyeron a la promoción y valorización de nuestras diversas culturas. También la profesora Lourdes Arosemena, felicidades a los organizadores, y qué rico es escuchar al licenciado Jorge Góndola cómo surgen las canciones, sentir de nuestras raíces. Muchas gracias. También la licenciada Katia García, felicidades al licenciado Jorge Góndola. Marcela Vázquez Delgado, me encantó, qué aprendizajes. La licenciada Yamilet Rivera también, excelente exposición. Esos han sido uno de los comentarios, los participantes en la sala en la noche de hoy. Y continuamos entonces, sin ninguna otra pregunta.
Los grupos afrodescendientes viven en los tiempos y han encontrado libertad a través de su música, bailes y danza. Gracias por compartir con nuestra audiencia, licenciado Jorge Aníbal Montenegro Góndola. En este momento vamos a recibir a la profesora magíster Susana Vázquez Osorio, directora de extensión de Azuero de la Universidad Especializada de las Américas, quien nos tiene unas palabras. Adelante, profesora Susana. Muchas gracias, compañera Anabel Roxana. Quiero agradecer ante todo la extraordinaria exposición que nos ha compartido el licenciado Jorge Montenegro y debo aplaudir públicamente al profesor Ricardo Herrán, nuestro director de extensiones y programas académicos, que ha servido como enlace directo para que nosotros hoy pudiésemos tener esta complacencia del tema tan interesante que nos ha compartido el licenciado Jorge Montenegro. Cuando le solicité al profesor Herrán alguien que nos pudiese apoyar con estas temáticas, él no vaciló en decirme, espérate que te doy el nombre. Ese fue el nombre de Jorge. Y él me dijo, es muy capaz, muy completo y va a presentar lo que realmente nosotros como universidad necesitamos proyectar siempre. Esa calidad, ese manejo del conocimiento, porque en cada una de estas oportunidades lo que buscamos es fortalecer ese patrimonio cultural de toda nuestra gente. Y como bien lo expuso el compañero Jorge, en todas las expresiones de la cultura panameña a nivel nacional, hay los rasgos permanentes de la negritud. No podemos soslayar. Ese rasgo es el que nos pone a movernos y que no nos podemos quedar quietos cuando escuchamos ese lenguaje que identifican a los tambores. No importa si son los más grandes o los más pequeños, son tambores y mantienen ese lenguaje que arrastran desde el seno de la África ancestral. Entonces, para nosotros es de alta complacencia haber logrado, como quien dice, poner en relieve estos aspectos tan interesantes que cuando nosotros analizamos nuestro entorno, sabemos que también ahí vibra esa chispa de lo que es la ancestralidad negroide. Y como panameños todos debemos sentirnos altamente orgullosos y poder en adelante las nuevas generaciones comprender estos procesos y desde esa comprensión poder avanzar en ese grado de conservación. Y esa conservación se logra cuando realmente nos imbuimos a través de la investigación de nuestras verdaderas raíces. Porque no podemos nosotros querer y respetar, valorar en el sentido amplio eso que no conocemos. Eso que no conocemos. Entonces, yo agradezco eternamente tanto al profesor Herrán como gestor de que hoy pudiésemos haber disfrutado de la exposición del licenciado Jorge, como a las 100 personas que se han mantenido en esta sala maravillosa durante todo el lapso de la exposición. Hemos tenido docentes de las distintas carreras, estudiantes de distintas carreras
administrativos de nuestra institución y sé que hay personas también que han compartido con nosotros desde distintas latitudes. Eso significa que ese círculo concéntrico que distingue nuestra cumbia nos une también ese sentimiento profundo de lo que es nuestro patrimonio cultural. Para todos, muchísimas gracias y esperamos siempre que nuestros ancestros nos puedan seguir manteniendo la esperanza firme de por los siglos venideros la cultura negroide siga prevaleciendo entre todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Susana, por este hermoso mensaje de finalización de este gran acto cultural. Muchas gracias al licenciado Jorge Aníbal Montenegro Góndola por el caudal de interesantes datos que nos ha legado. Ellos nos llevan a comprender y valorar en su justa dimensión los aportes recibidos como herencia de los ancestros y que en su conjunto definen nuestra diversidad cultural. Mil gracias a todos los participantes que desde otras latitudes de nuestra América morena se han unido tras la búsqueda del conocimiento en torno al alma ancestral y que mora entre nosotros. Buenas noches y bendiciones para todos.